están, ¿eh? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿eh? Hay un detalle acá. El Señor le avisa a Moisés que él iba a ser el líder. No lo pusieron los hombres, mejor así, porque cada uno hubiera discutido a quién le correspondía o no. Hay algunas cosas que vemos antes que esto ocurra y que nos dicen que Josué estaba siempre cerca de la tienda de Moisés, escuchando como Moisés oraba a Dios. Y él mismo permanecía ahí. Antes de esto no habíamos visto muchas otras diferencias o cualidades, sino estos pequeños detalles que nos marca en la palabra del Señor con respecto a este Josué. Pero muerto Moisés, el Señor le mandó a Josué a calzarse los zapatos de Moisés. Ni más ni menos que entrar al pueblo, a la tierra prometida, después de haber estado, no sé si en un lugar cómodo, porque el que ve las virtudes y las bendiciones también ve los sufrimientos, y Josué fue uno de los que de alguna manera vio cómo Moisés tenía que soportar a un pueblo tan cabeza dura. Josué tuvo que traer un relato junto con Caleb distinto a los otros espías. Su vida fue una lucha continua en contramano a muchos, a la mayoría, pero a veces para lograr cosas en el Señor tenés que hacerlo así. Contramano del mundo y también a veces contramano de muchos que forman parte, pero que tienen otras actividades dentro del pueblo del Señor y no justamente son las de crecimiento, las de participación, sino a veces la de poner palos en la rueda. Algunas personas tratan de abrirse camino a empujones o manipulando las circunstancias. Conozco gente que aún siendo cristiana ha aprovechado astutamente momentos en el trabajo para superar a otros, usando una astucia no tan santa, que han logrado cosas y no ha sido tanto por esfuerzo o calificación, sino por utilizar medios que no son los mejores. Y nos encontramos con que cuando esto pasa, mientras que otros se confunden y se desesperan y se dan por vencido, cuando aparecen las circunstancias, cuando aparecen las dificultades, a todos nos es fácil decir, para Dios no hay nada imposible. Pero también es cierto que cuando estamos en una prueba difícil, y aunque conocemos esta frase, y aunque vendrán otros a decírnosla y decir, mira Oscar, lo que estás pasando es complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Y nosotros decimos amén, y adentro decimos, pero igual tengo miedo, igual me cuesta, igual quisiera que pase rápido, igual mi fe parece que no es totalmente completa para entender esta situación. Quiero decir de que todos podemos confiar y creer en Dios, pero no es sino frente a esos obstáculos que aparecen en la vida, en los cuales podemos comprobar si verdaderamente nuestra fe está puesta en Dios. A veces fallamos en el mecanismo, como te decía, manipulando algunas cosas para tratar de trascender, de superar a otros, no importa por qué camino. Y otras veces es porque Dios ha preparado justamente una ruta un tanto complicada, angosta, con obstáculos y dificultades. Lo que nunca va a dejar de hacer el Señor es ponernos las señales de tránsito, para que andemos en este suelo de tierra con la ayuda de la palabra, que será nuestra guía principal. Algunos momentos tenemos que enfrentar esas dificultades que parecen insuperables. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder frente a esas pruebas? Cada obstáculo, cada momento difícil que se interpone entre nosotros y el propósito de Dios está sujeto a su poder sobrenatural. Me viene a la mente cuando Satanás quiso molestar a Job,
Job pasó por obstáculos impresionantes, creo que humanamente fuera de Jesús. Las pruebas de Job fueron las más tremendas que un ser humano pudo pasar. La pérdida de todos sus hijos, el desprecio de su esposa, los raros consejos de sus amigos, la pérdida de todas las cosas materiales. Y mientras que Job se enfocó en los merecimientos, le costó bastante entender. Cuando Job se enfocó en Dios y pudo entender lo grande y poderoso que Dios era, entonces allí la situación cambió. Y Dios, que es fiel, una vez superados los obstáculos, nos devuelve multiplicadamente todo aquello que tuvimos y aún más. Podemos decir entonces que el Señor no es que va a quitar los obstáculos, sino que va a ayudar a superarlo, porque la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a reconocer, como te decía hace un rato, que nada es difícil para Dios, pero la preocupación que a veces aparece, las dudas, no son sino un delatar de que tenemos nuestros miedos y a veces tenemos nuestras quedadas para enfrentar la situación. ¿Por qué? Bueno, porque nos concentramos en el problema. Se viene la boleta de la luz, del gas, no tengo todavía para pagar. Sí, es cierto, muchas veces Dios nos ha mostrado que Él puede ayudarnos a salir de cualquier circunstancia, pero mientras que las boletas están llegando y que uno contempla la cantidad y que a veces parece que en el momento más difícil es cuando más caro viene, o cuando vas al médico y el diagnóstico es que tenés este problema, aquel y el otro, y que pueden ser superables, pero de todas maneras el cuerpo te está diciendo que no estás tan bien como el médico por ahí te dijo, u otras tantas circunstancias, un hijo que no se endereza sus caminos y que nos hace tener noches difíciles, y pide hoy, y pides mañana, y sigues pidiendo, pero parece que el obstáculo ha sido demasiado alto. Y entonces nos enfocamos en el problema, nos desenfocamos de la voluntad de Dios. El Señor dijo que no nos va a abandonar y que va a acompañarnos siempre donde quiera que vayamos, lo que quiere decir que sea cual sea el obstáculo, Dios Todopoderoso hace cosas sobrenaturales y nos saca de ella. Consciente a la dificultad que tenía Josué en aquel momento, el Señor le aseguró que tendría éxito. La responsabilidad de Dios era eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera entre los israelitas y la tierra prometida. La tarea de Josué era creerle al Señor y obedecer escrupulosamente todos sus mandamientos. Si volvemos al versículo inicial, acá no le dijo, mirá Josué, prepárate bien las espadas, armá un ejército poderoso, sino que le dijo, no te apartes, ni a diestra ni a siniestra de los mandamientos que le di a Moisés, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Lo que le estaba pidiendo el Señor a Josué era obediencia a la palabra, al mandato. Él recibiría después del mismo Dios en forma directa las instrucciones para entrar a la tierra prometida. Y lo que tenía que hacer era obedecer, no tanto entender. Porque hasta el día de hoy es tan raro poder entender por qué Dios hizo dar tantas vueltas y todas las cosas que acontecieron para poder entrar a Jericó. Él tenía que obedecer y ser esforzado y valiente para que el pueblo pudiera seguirlo, y entonces el éxito sea total y absoluto. Los obstáculos son una manera que tiene a veces Dios de fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros estemos desorientados y no sepamos cómo resolver una situación, no nos alejemos derrotados, perdiendo así la bendición de la respuesta de Dios. Él quiere enseñarnos obediencia, confianza y valentía. Creerle al Señor que Él va a cumplir con su parte. Él siempre cumple su promesa. La tierra de Jericó, la tierra prometida, iba a ser del pueblo de Israel. Dios se lo dijo a Josué, y lo que tenía que hacer Josué era creer. Si le creemos al Señor, Él tomará nuestros problemas y no nos dejará ni confundidos ni avergonzados. Por el contrario, el avergonzado va a ser el enemigo.
el que quiera poner los obstáculos. Me imagino a Satanás mirando la escena del nacimiento de los hijos de Job, de la derrota de los amigos de Job, del perdón de Job, de los nuevos hijos y las nuevas riquezas. Cuando Job comprendió que hacer la voluntad de Dios y creer realmente lo que Dios era, dejó de poner excusas. Josué la pudo poner. ¿Cómo hacemos para entrar ahí? De esa manera, Señor, por favor. Sin embargo, él decidió creerle a Dios y poner por obra su palabra. ¿Y qué otra cosa nos pide Dios en estos tiempos? Hay confusión, como nunca. Hay desplantes, hay abandonos, gente que se ha dado por vencida, otros que se han entregado al mundo, y algunos que están en stand-by. Ni van a la iglesia, ni tampoco tienen la decisión de ir. Están en sus casas esperando que ocurra algo raro, distinto, para sentir justificado el hecho de no tomar compromiso. Sin embargo, si apuntamos a buscar en la palabra del Señor, nos dice que sigamos adelante, que no nos demos por vencido, que le creamos a Dios, que si Él nos sacó de 1, 2, 3, nos sacará de 100, de 2000, de todas las que haga falta. Mientras que los obstáculos sean no más que un escalón para estar más cerca de Dios, nosotros seguiremos creciendo. Si nos quedamos mirando el obstáculo, entonces estaremos vencidos antes de empezar a pelear. Que Dios nos ayude, y aunque esto en la práctica a veces no sea tan fácil como en las palabras, no hay alternativa. O miramos al Señor y cumplimos con su palabra, o perderemos la batalla, y los avergonzados seremos nosotros. Antes de ver a Satanás feliz, saltando de alegría, porque no hemos estado mirando a la palabra de Dios, prefiero pedirle al Señor que nos dé más fe, más fuerza para seguir, y que nuestros ojos le puedan contemplar con toda su gloria, para poder seguir adelante siendo más que vencedores en Cristo Jesús.